La luz en el restaurante era suave, un dorado cálido que rebotaba en el borde de cada vaso y tenedor pulido. Estábamos sentadas cerca de una ventana en la esquina, donde el sol de la tarde se filtraba a través de cortinas ligeras, haciendo que todo pareciera más caro de lo que realmente era. Un mesero, con un delantal impecable, acababa de llenar nuestros vasos de agua y recoger las cartas de postres. Era el tipo de lugar al que mi hija llevaba a sus clientes, o en raras ocasiones a su madre. Amalia estaba frente a mí con la espalda recta, la postura estudiada. Llevaba una blusa de seda color granate que no le había visto antes, de esas que dicen sin palabras, no compro en rebajas. Su maquillaje era impecable, pero la sonrisa que cruzaba su rostro no lo era. Yo conocía esa sonrisa. No llegaba a sus ojos. La había visto antes en reuniones, en comidas familiares, siempre que estaba a punto de decir algo que no era tan amable como fingía. Sebastián, su esposo, estaba a su lado, jugueteando con la corbata. Siempre la ajustaba antes de algo teatral, como un discurso o una mentira. Debería haberlo sabido en ese momento. Amalia alcanzó su copa de vino y la levantó con suavidad. Un brindis, dijo con la voz brillante, demasiado brillante. El tenedor de Sebastián se detuvo en el aire. Yo levanté la vista de mi servilleta. Algo en el aire había cambiado, como la electricidad estática antes de un relámpago. Por mi madre, continuó Amalia con la copa en alto, que siempre está ahí. Siempre un fracaso. Por un segundo no estuve segura de haberla oído bien. Luego el silencio cayó sobre nuestra mesa como una cortina que se desploma. En las mesas de alrededor los tenedores tintineaban y las conversaciones seguían ajenas o fingiendo estarlo. Sebastián soltó una risa corta y torpe, de esas que la gente usa cuando cree que debe hacerlo. Mis manos no se movieron. No alcancé mi bebida ni ajusté mi postura. Solo la miré. Ella tomó un sorbo de vino, sus ojos retándome a reaccionar. No lo hice. Todavía no. En cambio, crucé las manos con calma en mi regazo y escuché el pequeño sonido de su copa al volver a la mesa. El momento quedó suspendido entre nosotras, frágil y tenso, como la cuerda de un violín esperando a ser tocada. Entonces alcancé mi propia copa. Sostuve el tallo de mi copa entre dos dedos, la levanté lentamente y encontré la mirada de mi hija. Ella no se inmutó. Yo tampoco. Un brindis, dije, dejando que mi voz cayera suavemente en el silencio que ella había creado. Por la fracasada, que acaba de cancelar la cuenta que pagaba tu hipoteca, tu coche y tus tarjetas de crédito. No parpadeé. Ella tampoco. Un destello cruzó su rostro justo lo suficiente para decirme que no lo esperaba. No aquí. No en público. No de mí. Sebastián se enderezó en su asiento con los labios entreabiertos, buscando la expresión correcta. Vamos, Elvira, dijo con una risa forzada. Era una broma. ¿Sabes cómo es, Amalia? No lo dijo en serio. Desvié la mirada hacia él brevemente, luego volví a mi hija. Dejé la copa con el mismo cuidado con el que la había levantado y saqué el celular de mi bolso. Mis dedos no temblaron. Lo había ensayado. Abrí la aplicación del banco y giré la pantalla hacia ellos. El nombre de la cuenta, el texto en rojo cerrada. Saldo 0.0, sin transacciones pendientes. Amalia se inclinó hacia adelante, sus ojos escaneando la pantalla, como si esperara haber leído mal. ¿Hablas en serio?, susurró. Nunca bromeo con el dinero, dije. Eso parece ser más tu estilo. Ella parecía atónita, pero lo que me sorprendió fue lo rápido que su expresión pasó a la indignación. Ese viejo rictus de desafío volvió a sus labios. ¿Nos cortas el chorro así nomás? Después de todo lo que... Sí, la interrumpí. Exactamente así. Sin aviso, sin discusión. Igual que tú decidiste que yo era blanco fácil para humillarme en público mientras comíamos un postre, su voz bajó una octava. Mamá, este no es el lugar. Tú elegiste el lugar, dije. Y la audiencia. Sebastián puso una mano en su brazo, pero ella la apartó. No puedes hacer esto. Tenemos compromisos, pagos. Tomé un sorbo de vino despacio con intención. Entonces aprenderán a pagarlos, como yo lo hice, como lo hacen los adultos. Su rostro palideció como cuando era niña y la pillaban en una mentira,
pero ya no era una niña. Solo una mujer adulta que de repente se daba cuenta de que el paseo gratis había terminado. Sebastián intentó de nuevo. «Somos tu familia». No lo miré. Entonces tal vez deberían haberme tratado como algo más que una cartera con pulso. Guardé el celular en mi bolso, doblé la servilleta sobre la mesa y miré por la ventana un momento solo lo suficiente para que la contundencia se asentara. Escuché la respiración entrecortada de Amalia, el suave tintineo del hielo en su vaso de agua intacto, el silencio que finalmente llegó a las mesas vecinas. El espectáculo había terminado, pero el mío apenas comenzaba. Ella solía aferrarse a mi mano al cruzar la calle. Recuerdo lo pequeñas que eran sus dedos, cómo se apretaban cuando un coche pasaba demasiado cerca o el viento soplaba fuerte. Eso fue antes de que aprendiera a esconder el malestar. Antes de que aprendiera a fingir confianza. Tenía 40 años cuando me quedé viuda. En un momento estaba doblando ropa y planeando el súper. Al siguiente estaba identificando un cuerpo en la morgue de un sitio de construcción. Javier resbaló, sin aviso, sin seguro. Solo una caída dura y una vida más dura esperando al otro lado del duelo. Amalia tenía 12 años. Se lo conté con suavidad, pero el duelo no tiene versión suave para los niños. Lloró una vez, solo una, y luego comenzó a evitar mi mirada. Desde ese día, fue como si entendiera sin que se lo dijeran que todo había cambiado, que yo nunca volvería a ser la versión suave y predecible de su madre. Trabajé de noche limpiando oficinas en el centro y pasé las tardes vendiendo seguros puerta a puerta. Era agotador, pero me decía que era temporal, que una vez que ella terminara la preparatoria y entrara a la universidad, todo se aliviaría. Nunca fue así. La primera vez que noté que se alejaba fue cuando tenía 16 años. Llegué a un evento escolar directamente del trabajo, con un vestido comprado de segunda mano y zapatos que me apretaban. Ella no me vio al principio. La observé reír con sus amigas radiante y ligera. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, se detuvo solo un segundo de más y luego miró hacia otro lado. En casa no dijo nada, pero ya no me pidió que fuera a sus eventos. Cuando la aceptaron en la universidad lloré sola en la cocina. Ella nunca vio la lista de cosas que vendí para cubrir el depósito de su dormitorio. No solo muebles, no solo las joyas viejas de mi madre. Vendí su anillo de bodas, la única reliquia que me quedaba. Lo hice de buena gana. Pensé que significaba algo darle todo para que ella empezara con más de lo que yo tuve. Ella no preguntó de dónde salió el dinero. Nunca preguntó. La universidad la cambió rápido. Sus llamadas eran cada vez menos frecuentes y cuando llegaban eran prácticas. Necesito dinero para libros. Hay una cuota de laboratorio. Podría perder el alojamiento si no pago antes del viernes. Nunca dije que no. Una vez la visité sin avisar pensando que una sorpresa sería bienvenida. No estaba en casa, pero su compañera de cuarto me dejó esperar. Escuché a Amalia entrar por la puerta trasera, riendo con la voz alta y despreocupada. Luego la oí decir clara como el cristal: «Sí, sigue aquí, un lastre, pero paga las cuentas». No la confronté, no lloré. Solo tomé mi abrigo y me fui mientras ella seguía en la cocina. Esa frase se quedó conmigo durante años. Un lastre. Como si yo fuera una carga que ella arrastraba por las apariencias útil solo como un patrocinador silencioso. Me dije que no lo decía en serio, que las presiones de la juventud y la imagen la hacían descuidada. Me dije muchas cosas para evitar que la historia colapsara. Pero la historia ya había colapsado. Yo solo seguía caminando sobre sus escombros fingiendo que el camino aún estaba ahí. Cuando levantó esa copa esta noche y me llamó fracasada, no escuché algo nuevo. Escuché un eco, familiar, ensayado. Pero esta vez no me quedaba nada que dar que pudieran tomar sin mi consentimiento. Y por primera vez en décadas estaba lista para hacerles sentir la diferencia. Era lunes cuando Salvador llamó. Acababa de terminar de separar la ropa descalza en la cocina, con una taza de té enfriándose en la mano. El sonido de su voz firme, deliberado, me hizo dejar la taza antes de saber por qué.
Elvira dijo: necesitamos hablar. ¿Puedes venir esta semana? No había hablado con Salvador en meses. Nos conocimos hace años cuando Javier falleció. Él manejó la herencia, el seguro, y más tarde mis pequeñas inversiones. Nunca era dramático. Si Salvador sonaba preocupado, había una razón. Puedo ir mañana, dije. ¿Qué pasa? Hubo una pausa. Amalia vino a verme la semana pasada. Me quedé en silencio. Preguntó sobre opciones. Específicamente sobre transferir propiedades antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras, no las mías. Antes de que sea demasiado tarde, pregunté, aunque ya lo sabía. Trajo documentos, dijo con suavidad. Plantillas para poderes notariales, guías para procedimientos de tutela y varios formularios sobre evaluaciones de incapacidad mental. Se me secó la garganta. Alcancé una silla detrás de mí y me senté. Ella dijo que has estado olvidadiza últimamente. Continuó Salvador, que olvidas pagar cuentas, que actúas de manera errática. Preguntó si podíamos empezar los preparativos por si acaso. Dijo eso, sí. Le dije que necesitaría documentación médica, por supuesto, que no avanzaría sin tu consentimiento. Gracias, murmuré. Dejó una carpeta, agregó. No la he abierto. Quise que la vieras primero. No dije mucho más. Confirmamos la cita. Él ofreció palabras de aliento, de esas que no arreglan nada, pero vienen de alguien que aún te recuerda como una persona completa. Cuando colgué, el silencio en mi casa se sintió diferente, más denso, más pesado. Abrí el gabinete donde guardaba mis papeles, declaraciones de impuestos, escrituras de propiedades, registros de seguros, estados de cuenta. Los saqué uno por uno y los extendí sobre la mesa. Luego hice una lista. Cada cuenta, cada autorización, cada pago mensual que beneficiaba a Amalia y Sebastián. Los marqué uno por uno con un bolígrafo rojo. Para cuando se puso el sol, tenía un archivo listo para el banco, uno para Salvador y uno para mí. No lloré, no me enojé. Solo trabajé metódica, enfocada, como lo hice después de que Javier murió. No era duelo lo que sentía ahora. Era claridad, fría y clara como el cristal. Y una vez que ese tipo de verdad se instala en tu pecho, no deja espacio para esperanzas mal puestas. Amalia no estaba preparándose para mi declive. Se estaba preparando para mi silencio. Y eso era algo que ya no podía permitirme darle. Salvador me recomendó a alguien discreto. Se llamaba Esteban Carr. Vestía chaquetas sencillas, hablaba en un tono mesurado y nunca hacía preguntas que no sirvieran a un propósito. Cuando le conté lo que sospechaba, no se inmutó, solo asintió y dijo: necesitaré una semana. Tomó 5 días. Regresó con fotografías, registros de gastos y transcripciones que hicieron que mis dedos se endurecieran al pasar las páginas. Cenas en restaurantes de lujo, visitas al spa los miércoles por la tarde, recibos de compras en boutiques por bolsos que costaban más que mi pensión mensual. La firma de Sebastián no le había dado un aumento en años, y el trabajo de Amalia, aunque sonaba impresionante en papel, no explicaba su estilo de vida. Esteban incluyó un breve clip de audio. No era dramático, solo un fragmento de un brunch al que habían asistido con amigos. La voz de una mujer preguntó si alguna vez sentían culpa por aceptar tanta ayuda de la familia. La respuesta de Amalia fue ligera, divertida. Mi mamá es el grifo. Lo abres cuando necesitas algo, lo cierras cuando empieza a hacer preguntas. Sebastián añadió: el dinero viejo sigue siendo dinero aunque esté cansado. Reproduje ese clip 3 veces. No por sorpresa. Creo que buscaba algo más, alguna pista de duda, en su voz una grieta en la armadura. Pero no la había. Después de eso, todo se movió rápido. Hice una reservación en el restaurante que ella siempre usaba para celebrar sus logros. Pedí la mesa junto a la ventana, la que tenía espacio para 3. Solicité una noche de viernes con el lugar lleno, pero no ruidoso. Me puse el vestido azul marino que compré hace años para una fiesta de jubilación a la que nunca fui. Todavía me quedaba bien. Planeé los asientos. Yo estaría de cara al salón, de cara a la salida, de cara a los testigos.
Sabía que Amalia haría el brindis, siempre lo hacía. Aunque no pagara la cuenta, quería el momento. Sebastián reiría, luego se achicaría cuando la marea cambiara. Siempre seguía su liderazgo hasta que alguien más fuerte aparecía. Ensayé mi frase mientras doblaba ropa, mientras cortaba manzanas, mientras me cepillaba los dientes. Cronometré cuánto tardaría en abrir la app del banco. Memoricé mi discurso. No escribí nada. No buscaba venganza. Buscaba una línea, una limpia. Algo que ella no pudiera retractar, confundir o convertir en otra petición disfrazada de cercanía. Si ella iba a decir lo que ya había pensado durante años, entonces yo diría lo que había preparado en silencio. No necesitaba su disculpa. Necesitaba que despertara. Y eso era lo que planeaba darle servido frío bajo una servilleta de lino con el brillo suave de los candelabros y las luces de la ciudad elevándose detrás de ella. Amalia no habló de inmediato después de que le mostré la app del banco. Parpadeó, luego miró a Sebastián como esperando que él lo resolviera, como si yo fuera una cajera confundida cometiendo un error de facturación. Pero él parecía igual de descolocado. Su compostura se rompió primero. «No puedes hablar en serio», dijo. «¿De verdad cortaste todo?» «Eso es crueldad hacia los mayores». Incliné ligeramente la cabeza. No dije. Lo cruel es usar el amor de alguien como red de seguridad y luego burlarte mientras ellos siguen pagando la cuenta. Los ojos de Amalia se entrecerraron. ¿Crees que vas a hacerme sentir culpable en un restaurante? No estoy aquí para hacerte sentir culpable. Estoy aquí para informarte. Abrí mi bolso de nuevo y saqué una sola hoja de papel. No necesitaba mostrar los originales. Las copias eran suficientes. Los títulos eran visibles. Cierre de cuentas, revocación de poderes, reconocimiento de revisión de testamento. Actualicé todo hace 2 días, dije. Ya no tienes acceso a ninguna cuenta financiera. Tu nombre fue eliminado de todos los pagos automáticos. El departamento, el coche, el seguro, todo cancelado. Y cambié mi testamento. Su mano se acercó al papel, pero se detuvo a medio camino. Dejé todo a una fundación para mujeres mayores de 60 años. Mujeres que dieron todo por sus familias y se quedaron con silencio. Amalia se recostó. Su mandíbula se apretó tanto que escuché el músculo moverse. ¿Lo haces por la audiencia? No. Lo hago porque tú ya tenías una. Los brunches, las historias, las bromas a mi costa. Has estado interpretando tu versión de mí durante años, solo que nunca subí al escenario. Sebastián soltó un suspiro tenso e intentó de nuevo. Estás molesta. Hablemos de esto en privado. Hemos estado en privado durante décadas, dije. Así fue como se sintieron cómodos. La tensión en el lugar cambió. Sutil pero presente. Noté que una mujer en la mesa de al lado observaba. No se entrometía, solo escuchaba. Su expresión era indescifrable, pero su atención fija. Amalia se levantó de repente. Su silla chirrió fuerte contra el suelo. Miró a su alrededor y pareció darse cuenta de que el momento se le había escapado de las manos. «Estás haciendo el ridículo», siseó. No, dije con calma. Por primera vez estoy diciendo la verdad donde otros pueden escucharla. Me miró atónita con la boca abierta como buscando un guión que ya no encajaba en la escena. Tomé mi copa y di un último sorbo, luego miré más allá de ella hacia la ventana. Afuera las luces del centro brillaban como velas lejanas, indiferentes y constantes. «Considera esto el último cheque que recibirás de mí», dije, colocando la servilleta en la mesa. Y luego pedí la cuenta. El mesero se acercó en silencio, inseguro de la tensión, pero lo suficientemente sabio para no preguntar. Lo miré firme pero suave. «Solo la mía, por favor», asintió. Miró brevemente a Amalia y Sebastián, ambos aún congelados en su indignación, y se fue sin decir palabra. Los ojos de Amalia estaban fijos en mí ahora, pero no dijo nada. No me pidió que me quedara, no ofreció una réplica. Tal vez se dio cuenta de que no había nada que decir que no empeorara las cosas. Tal vez aún pensaba que el silencio trasladaría la culpa de nuevo a mí. La cuenta llegó en una pequeña bandeja de cuero nítida e impersonal. Abrí mi bolso,
y saqué el efectivo que había preparado antes. La cantidad exacta para la comida más una propina generosa. No porque tuviera que hacerlo, porque elegí hacerlo. Coloqué los billetes con suavidad en la bandeja, alisando el de arriba con la palma. Mi mano se quedó allí un momento vieja, surcada la misma mano que había firmado permisos escolares, garabateado pagos de préstamos, llenado formularios de ayuda financiera y cubierto rentas más veces de las que podía contar. Antes el dinero había sido mi última forma de aferrarme. Ahora era mi forma de soltar. Levanté la vista una última vez, no hacia Amalia, no hacia Sebastián, sino al espacio vacío entre nosotros. El espacio donde debería haber vivido la gratitud, donde una hija podría haber dicho gracias o te veo, o incluso solo lo siento, pero permaneció en silencio. Me levanté despacio, ajustando mi abrigo con ambas manos, metiendo el bolso bajo el brazo. No dije adiós. No ofrecí advertencias ni bendiciones. Ya había dicho todo lo que valía la pena escuchar. Al pasar por las otras mesas nadie me miró fijamente, pero sentí la onda de consciencia. No era juicio, solo reconocimiento. Una mujer saliendo de algo. Afuera el aire era fresco. Un poco de viento rozó mis mejillas. Inspiré profundamente como quien sale de una habitación demasiado cálida hacia la noche. Por primera vez en años, no caminaba a casa cargando el peso de alguien más. Solo caminaba. Y esta vez sabía exactamente hacia dónde iba. Epílogo. Los mensajes de voz. Pasaron 3 días antes de que revisara mi celular. 11 llamadas perdidas de Amalia. 3 de números que no reconocí, pero que conocía demasiado bien, probablemente abogados, o alguien enviado para hablar por ella cuando sus propias palabras fallaron. No escuché. No necesitaba hacerlo. Toqué borrar todo y dejé el celular boca abajo en la mesa de la cocina. Afuera la tierra en mi patio trasero estaba blanda por la lluvia de la mañana. Me puse los guantes, tomé las tijeras de podar y volví a las rosas que había descuidado durante las semanas de planificación silenciosa. Algunos pétalos se habían oscurecido en los bordes, pero los tallos seguían firmes. Las podé con suavidad, cortando lo que ya no servía al crecimiento debajo. Cada centímetro del jardín había sido plantado por mi mano no para impresionar a nadie, no para ser notado, sino porque cuidar algo que devolvía sin exigir se sentía como una gracia. Mientras enterraba el último bulbo y presionaba la tierra a su alrededor, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Algunas cosas me di cuenta aún crecen silenciosa y tercamente, incluso después de que dejas de regar las raíces equivocadas. Y en ese silencio suave y floreciente, algo en mí finalmente comenzó a florecer también.